Muy buenas, mi nombre es Denis Guido y en esta próxima clase les enseñaré a crear arreglos de disco para SQL Server. Antes de iniciar, pues quiero mostrarles las unidades de disco que crearemos a continuación. Voy a abrir un bloc de notas y voy a poner aquí lo que vamos a crear. Entonces, las unidades con arreglo de discos que crearemos son el EDF donde se encuentra nuestro log de transacciones, el TENDB donde se guarda todos los objetos temporales creados, ¿verdad?, en nuestra base de datos. El MDF y el NDF, este en sí es en la base de datos, y el NDF sería lo que son nuestros file groups. El backup, donde nosotros realizaríamos los backups de las bases de datos y nuestras bases de datos del sistema como MSD, Master y Model, ¿verdad? Si ustedes se fijan al lado hay una recomendación, ¿verdad? Por ejemplo, para el EDF se recomienda que sea un RAID 0. ¿Por qué RAID 0? Porque con el RAID 0 se gana velocidad, ¿verdad? Con lo que es el TENDB dice que hay que aplicar un RAID 1. El RAID 1 es protección de los datos, ¿verdad? Y lo que es el MDF y el NDF se recomienda bien un RAID 5 o un RAID 10. El RAID 10 ya es a nivel de hardware, ya viene una tarjeta, ¿verdad?, una tarjeta del servidor. Pero también lo podemos hacer a nivel de software, que en este caso es el RAID 5. Con el RAID 5 se gana lo que es protección de datos y velocidad. Entonces, si ustedes se fijan, lo que es el MDF, el backup, donde están nuestras bases de datos principales, se recomienda que sea RAID 5. Además de velocidad, que tengamos respaldados nuestros datos. Eso se recomienda, ¿eh? Ok, entonces antes de iniciar, yo les había dicho que por ejemplo, para crear RAID 0 y RAID 1 se necesitan al menos dos discos, ¿verdad? Se necesitan al menos dos discos. Para RAID 5 se necesita tres discos o más le vamos a poner. Nosotros vamos a utilizar los mínimos, pues, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar los mínimos, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a sacar la cuenta. Yo les he dicho la otra vez, ¿verdad?, de cuántos discos íbamos a utilizar. Entonces, si LDF es RAID 0, vamos a poner siempre el mínimo. Entonces, LDF serían dos discos, ¿verdad? Más, ¿verdad?, el TENDB más el TENDB, que serían también dos discos porque es RAID 1, serían dos discos, más el MDF, que como es RAID 5 se utilizan tres discos, ¿verdad? Más el backup, que son ¿cuántos? Son tres discos también, más el system, que también son tres, tomando los discos mínimos. En total, nosotros necesitaríamos 2, 4, 7, 10, 13 unidades del mismo tamaño, ¿verdad?, para crear arreglos de disco, ¿verdad? Como estamos virtualizando, pues los discos van a ser del mismo tamaño, del mismo tipo, ¿verdad? Pero si se requiriera poner disco físico, ¿verdad?, se necesita de que los discos sean del mismo tamaño, ¿verdad?, si es posible hasta de la misma marca. Ya que tenemos claro eso, necesitamos 13 unidades del mismo tamaño. Ok, me voy entonces a crearlas. Me voy aquí al manejador de discos, me voy a settings, ¿verdad?, y me voy donde dice hard disk. Mira, ahorita únicamente tengo un disco de 60 GB, que es donde tengo lo que es mi sistema operativo, ¿verdad? Entonces, para crear la alta disponibilidad y crear el escenario correcto para SQL, necesito agregar esos discos. Entonces, para eso me voy aquí a agregar al manejador de discos, ¿verdad?, y me voy a hard disk. Le doy siguiente, ¿verdad?, le voy a tomar los datos recomendados, le doy siguiente, y aquí yo puedo crear un disco virtual, agregar un disco virtual existente, o si fuera necesario también pudiera agregar un disco físico, ¿ves?, y lo pudiera crear ahí como arreglo, pero no, lo vamos a agregar como un nuevo disco virtual. Aquí le doy siguiente
¿verdad? Le digo de que voy a crear 13 discos de 5 GB para la alta disponibilidad, ¿verdad? O mejor bien, voy a hacer lo siguiente. Para lo que es la base de datos MDF, voy a crear 3 discos de 10. Para lo que es el MDF y NDF, donde se guardan nuestros datos, voy a crear 3 discos de 10, ¿ya? Porque ahí es donde va a estar nuestro mayor impacto. ¿Okay? Voy a crear 3 discos de 10. Ok, entonces voy a agregar, en resumidas cuentas, voy a agregar 10 discos de 5 y 3 discos de 10, ¿ya? Para crear mi alta disponibilidad. Y luego les voy a explicar. Ok, entonces voy a crear el primero de 5. Le doy siguiente, le doy finish, ¿verdad? Y así voy sucesivamente, ¿verdad? Voy a agregar 10 discos, ¿verdad? De 5 GB. Y listo, ya tengo creado, ¿verdad? Mis 10 unidades, mis 10 discos de 5 GB cada uno. Procederé a crear mis siguientes 3 unidades de 10 GB. Ahí es donde voy a tener lo que son mis datos MDF, ¿verdad? Ok, procederé a crear, entonces le voy a agregar, le doy siguiente, le doy siguiente, siguiente, aquí le digo que son 10 GB, ¿ves? Siguiente, siguiente y listo, ¿verdad? Vuelvo a crearlo, siguiente, 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 aquí le doy 10 GB, siguiente, finish, agregar y agrego el último, siguiente, 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 10 GB, ¿ves? Siguiente y le doy finish. Ya, como pueden observar, tengo 3 unidades. Para que los cambios surjan efecto, hay que darle OK, ¿verdad? Si no le dan OK, entonces tendrán que volver a repetir el paso. Procedo a darle el OK, ¿verdad? Y ahí me está cargando todo lo que son los discos. Como pueden observar, ya tengo agregado mis discos. Miren, ya tengo agregado. Quiero revisar en mi manejador de discos cómo los tengo. Me voy al manejador de discos, me voy a herramientas y me voy a administración de equipo. En administración de equipo es donde nosotros crearemos lo que son los arreglos correspondientes. Entonces, si yo me voy a la administración de disco, como pueden observar, bueno, hay que esperar un momento, ¿verdad? Porque me está cargando los valores. OK. Como pueden observar, únicamente tengo una unidad. Tengo una unidad que es la de C. Los otros discos no están en línea. Entonces, el primer paso que hay que hacer para crear los arreglos de disco es ponerlos en línea los discos. Entonces, hay que poner en línea cada uno de los 13 discos. Clic derecho, en línea. Y lo siguiente, inicializar disco. Aquí en inicializar disco tenemos 2 opciones: MBR, ¿verdad? Que es el registro de arranque maestro, y GPT, tabla de particiones Git. El GPT se utiliza cuando las particiones, el tamaño de los discos, son mayores o igual a 2 terabytes, ¿verdad? En este caso, pues el tamaño de nuestro disco que tenemos es de 5 GB. Entonces, pues perfectamente podemos utilizar la opción predeterminada y lo voy a aceptar. Esto mismo hay que hacer para todos los discos hasta el disco 13, ¿verdad? Vamos al último disco, inicializar disco, y lo voy a aceptar. Y listo, ya tengo todos mis discos en línea. Lo siguiente a realizar sería crear los arreglos correspondientes. Entonces, si nos vamos al bloc de notas, el bloc de notas dice que la primera unidad a crear es el LDF. Como es el LDF, dice que necesita al menos 2 discos. Perfecto. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Selecciono el disco 1, clic derecho, le digo, y el disco 1 o el LDF dice que es un RAID 0. Entonces, el RAID 0 es nuevo volumen seleccionado. Esa es la opción para RAID 0. Aquí le doy siguiente, selecciono el disco número 2, le doy a agregar. Fíjense bien, ¿verdad? De cómo en el LDF, ¿verdad? El tamaño del disco aumenta, ¿ya? Porque lo que se requiere con el RAID 0 es velocidad. Entonces, por eso es que aumenta el tamaño del disco.
Eso sí, si hubiera algún problema con el disco, pues la información se perdería. Pero como es el log de transacciones, se necesita que eso sea rápido. Ahí le doy siguiente, ¿verdad? Dejo la unidad predeterminada, le doy siguiente, ¿verdad? Le digo el tamaño, pues le digo 64KB, ¿verdad? La etiqueta del volumen, le digo que va a ser SQL, perdón, va a ser LDF, ¿verdad? Ahí le doy siguiente y le doy finalizar. Le digo que sí y a esperar un momento, ¿verdad? Y listo, ahí tendríamos creada lo que es nuestra unidad. Como se fijan, ¿ves? Está terminando de darle formato a lo que es mi unidad. Una vez terminado el formato, pues se me tiene que agregar aquí en el volumen, ¿verdad? Se me tiene que agregar en el volumen. Como lo pueden observar, ya tengo el LDF, ¿ves? Ok, la próxima unidad a crear, fíjense bien, es el TenDB. En el TenDB dice que tiene que ser un RAID 0. El RAID 0, en los discos mínimos son 2 o más, pero nosotros estábamos trabajando siempre con lo mínimo. Entonces, de igual manera, me iría al disco 3, le digo clic derecho, le digo, en este caso es RAID 1, sobre el disco 3 sería nuevo volumen reflejado. Eso es para RAID 1, miren. Ok, ahí le doy siguiente, agrego el cuarto disco, le doy siguiente. Fíjense bien que el tamaño, miren, ya el tamaño no me cambia, se mantiene, porque uno de ellos sirve para proteger los datos. Ok, ahí le doy siguiente, mantengo la misma unidad, le doy siguiente, le digo que es 64K. A ver, revisemos, sería TenDB. Aquí le voy a poner la etiqueta TenDB, ¿verdad? Y para cuestiones de tiempo le voy a dar formato rápido. En entorno de producción, pues lo recomendable es que esa opción no esté, pero este es para que seamos más rápidos. Aquí le doy siguiente y le doy finalizar. Le doy que sí. Y hay que esperar, ¿verdad? Ahí ya me está creando la unidad. De igual manera me la tiene que mostrar aquí, ¿ve? En lo que es el manejador de disco. Y listo, ya tengo creada la unidad TenDB. Procedo con el siguiente, la siguiente unidad. La siguiente unidad dice que es el MDF y NDF. Aquí es donde yo voy a tener mis datos. Entonces aquí voy a utilizar las tres particiones de 10 gigabytes. ¿Ya? Eso es lo que voy a utilizar ahorita. Entonces me voy al final. Me voy al disco 11, 12 y 13. Sobre el disco 11 le doy clic derecho, ¿verdad? Y de igual manera dice que aquí dice que MDF y NDF es RAID 5 o RAID 10. Ok. Y entonces, clic derecho y le digo, aquí sí me pone su propio nombre, RAID 5, sobre el disco 11, nuevo RAID 5. Ahí le doy siguiente y le agrego el disco 12 y le agrego el disco 13. Fíjense bien, agregar, ¿verdad? Aquí le doy siguiente, mantengo la unidad, siguiente, ¿verdad? Siempre 64K. ¿verdad? Y aquí le voy a poner MDF, de igual manera formato rápido, ¿verdad? Para que no nos tardemos tanto. Ahí le doy siguiente y le doy finalizar. Fíjense bien, le digo que sí y hay que esperar. Entonces MDF y NDF, miren, con RAID 5. El próximo arreglo que crearíamos es para backup, donde se guardarían nuestros backups. Ok, de igual manera es un RAID 5. Entonces para eso nos vamos a los discos que quedan pendientes. Ok, aquí están discos, miren. Voy a seleccionar el disco, en este caso a partir del disco 5. Entonces sobre el disco 5, clic derecho, le digo entonces como es RAID 5, nuevo RAID 5, miren. Ahí le doy siguiente, selecciono, miren, 3 discos, le doy siguiente, ¿verdad? De igual manera, 64K, aquí dice que es para backup. Aquí es donde se guardan los backups de nuestra base de datos. De igual manera le ponemos dar formato rápido, pues para que no esperemos mucho tiempo. Le damos siguiente y le damos finalizar. Le digo que sí y listo, ya tenemos creado nuestra unidad backup, ¿verdad? La última unidad que crearíamos es donde se guardarían nuestras bases de datos del sistema, ¿verdad? Que se llama System. Ok, siempre con RAID 5. De igual manera hacemos el mismo proceso. ¿Ya? Me voy para los discos que quedan pendientes, que son el 7, el 8 y el 9. Sobre él le doy clic derecho, el disco 8, le doy clic derecho y le digo nuevo RAID 5. Miren,
siguiente, y le agrego el disco 9 y le agrego el disco 10, ¿verdad? Ahí le doy siguiente, le dejo la letra predeterminada, le digo que va a ser para 64 KB, le digo formato rápido y le digo que este se va a llamar System, ¿verdad? Le digo que este se va a llamar System. Siguiente y finalizar. Le digo que sí. Y listo. Como pueden observar, ya tenemos, ¿verdad?, nuestras 5 unidades, ¿verdad?, para alta disponibilidad de SQL Server. Como les digo, esta es una recomendación, ¿verdad? ¿Ya? Lo más recomendable pues es que tengan las 5 unidades, pues. O bien, yo lo que he hecho por cuestiones de espacio a veces es que solo tengo las dos, lo que es el LDF y lo que es el MDF, ¿verdad? Eso es lo que hago, y ahí me resulta muy bien. Si acaso estuvieran falto de espacio, pues, ¿ya? Ok, muchas gracias, espero que hayan aprendido. Nos vemos hasta el próximo video.